¿Alguna vez has sentido que algo invisible intenta derribarte? No lo ves con tus ojos, pero lo sientes, lo percibes en forma de presión emocional, de palabras que te hieren, de circunstancias que parecen conspirar en tu contra. Hay días en los que todo parece estar diseñado para hacerte caer, para robarte la paz, para llenarte de miedo. Pero justo ahí, cuando las fuerzas parecen desvanecerse, Dios te recuerda algo que lo cambia todo. Ningún arma forjada contra ti te tocará. No es una sugerencia, es una promesa directa del cielo. Declara con fe en los comentarios: yo estoy cubierto por la fidelidad de Dios. Nada me tocará fuera de su voluntad. Escribe esa verdad y prepárate para que tu espíritu sea afirmado por el poder de su palabra. Número 1. Ningún arma forjada prevalecerá. ¿Alguna vez has sentido que todo se vuelve en tu contra justo cuando estás tratando de hacer las cosas bien? A veces parece que cuanto más buscamos a Dios, más se levantan armas contra nosotros. Pero déjame decirte algo, eso no es casualidad y tampoco es el final. La promesa de Isaías 54, versículo 17, no es un simple consuelo, es un escudo espiritual real, vigente y personalizado para ti. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Notas que no dice quizás ni en algunos casos? Dice que no prosperará. Punto. Esa es la firmeza de la palabra de Dios. No está diciendo que no habrá armas. De hecho, el pasaje asume que las habrá. Pero lo glorioso es que, aunque el enemigo las fabrique, ninguna tendrá éxito sobre tu vida. Esto no es solo un versículo bonito para memorizar. Es una declaración de guerra contra todo aquello que quiera dañar tu alma, tu propósito, tu paz. Porque cuando Dios dice ninguna arma, está hablando de ataques físicos, sí, pero también emocionales, espirituales, económicos. Esas flechas invisibles que a veces sentimos en forma de ansiedad, de palabras hirientes, de circunstancias que nos superan. Y lo mejor es que este mensaje no fue dicho en un contexto de paz, fue entregado a un pueblo en crisis, lo que lo hace aún más aplicable cuando tú estás atravesando tus propias tormentas. Ahora, hay algo que no debemos pasar por alto. La promesa no elimina el conflicto, pero sí garantiza el resultado. ¿Te das cuenta? El arma existe, pero no triunfa. La batalla llega, pero no te derriba. Lo que parece una amenaza, en realidad se transforma en el escenario perfecto para que veas a Dios obrar. Y es en ese momento donde tus ojos ya no ven un ataque, sino una oportunidad para presenciar su fidelidad. Porque, aunque tiemble la tierra a tu alrededor, su palabra no se tambalea. Y aquí viene algo profundo. El texto dice que condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Sabes lo que eso significa? Que incluso cuando la acusación no venga de una espada, sino de una lengua, Dios también lo tiene cubierto. Calumnias, chismes, críticas injustas, todo eso también está bajo su escudo. No necesitas defenderte a gritos ni caer en el juego del ataque y la reacción. Cuando tú decides confiar y mantenerte firme, es Dios quien toma tu causa. Él actúa como tu abogado, tu juez y tu defensor. Y cuando Él habla, toda mentira cae por tierra. Pero ojo, esta herencia no es automática para cualquiera, es para los siervos de Jehová. ¿Qué significa eso? Que hay una relación, un compromiso, una entrega. Ser siervo no es solo decir Señor, Señor, sino vivir conforme a su voluntad, someter tus decisiones a su dirección. La protección divina no es solo un paraguas que uno toma cuando llueve, es una cobertura que acompaña al que camina bajo el propósito de Dios. Y esa fidelidad, esa integridad, activa las promesas. Cuando tú caminas en obediencia, su respaldo se manifiesta con poder. Ahora, ¿cómo se traduce esto en tu día a día? Imagínate que te critican injustamente en el trabajo o te atacan en redes sociales sin razón. Lo primero que quieres hacer es responder, ¿cierto?
Pero Dios te invita a hacer lo contrario. Haz una pausa, ora, recuerda su promesa. Dila en voz alta si es necesario. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Al declarar esa verdad, tu corazón se alinea con su protección. Tu fe se fortalece y el temor se disuelve. Entregarle a Dios ese peso emocional no es debilidad, es una forma poderosa de confiar. Es decirle, Señor, tú peleas por mí. Así que la próxima vez que sientas que algo o alguien se levanta contra ti, recuerda, tú no estás solo, estás bajo el escudo inquebrantable de Dios. Y cuando Él dice que nada te tocará, puedes caminar con la frente en alto, sabiendo que su fidelidad es más fuerte que cualquier arma del enemigo. Número 2. Viviendo a la sombra del Dios Todopoderoso. Hay algo profundamente transformador en entender lo que significa habitar al abrigo del Altísimo. No es lo mismo visitar la presencia de Dios de vez en cuando que habitar en ella. ¿Sabes la diferencia? Visitar es algo ocasional, esporádico. Habitar, en cambio, implica establecerse, hacer de ese lugar tu hogar. Es como si Dios nos dijera, no vengas solo cuando todo esté mal, quédate conmigo siempre. Porque cuando tú decides vivir pegado a Él, bajo su abrigo, entonces empiezas a experimentar una cobertura que no solo te protege, sino que también transforma cada parte de tu vida. Ese abrigo del que habla el Salmo 91 no es solo un símbolo bonito, es una protección real, envolvente, total, como un manto que cubre lo que piensas, lo que sientes, lo que enfrentas. Pero fíjate que es condicional. No dice que cualquier persona automáticamente recibirá esta protección. Dice el que habita, o sea, hay que estar cerca, constantemente. Dios no es un refugio de emergencia para cuando ya no puedes más. Es un hogar donde deberías vivir cada día, incluso cuando todo parece ir bien. Y cuando estás bajo esa sombra, algo en tu interior cambia. Imagínate el desierto, el calor, el sol quemando sin piedad, y de pronto encuentras sombra. ¿Qué haces? Te detienes, respiras, te calmas. Así es la sombra del Omnipotente, un lugar donde tu alma puede volver a respirar. En medio del estrés, de la ansiedad, de las noticias que te agobian, ahí está Él, cubriéndote. Y bajo esa sombra, los ataques del enemigo pierden fuerza, no porque desaparezcan, sino porque ya no tienen el mismo impacto en ti, porque tú estás sostenido por algo más grande. Y aquí hay algo clave que muchas veces olvidamos. La fe también se dice en voz alta. El salmista lo sabía, por eso escribió, «Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío». No dijo, «Pensaré», ni recordaré. Dijo, diré, porque cuando tú hablas tu fe, tu mente escucha. Cuando tú declaras quién es Dios para ti, estás entrenando tu corazón a confiar, incluso cuando todo lo demás te invita a rendirte. Y eso cambia tu atmósfera interna. Dejas de repetirte pensamientos de derrota y empiezas a recordarte la verdad que Dios ya dijo sobre ti. ¿Y sabes qué pasa cuando te sientes así de cubierto, así de sostenido? Te atreves a avanzar, porque la cobertura de Dios no es una excusa para quedarte quieto, es el impulso para moverte con valentía. Ya no necesitas la aprobación de otros, porque sabes que el que está contigo es más grande que cualquier opinión o circunstancia. Cuando habitas en su presencia, lo que cambia primero no es lo que te rodea, sino lo que está dentro de ti. Y eso, créeme, es mucho más poderoso. Ahora bien, esto no sucede por arte de magia. Habitar bajo su sombra también requiere pequeñas decisiones diarias. Comenzar el día con una oración sencilla, abrir tu Biblia, aunque sea por unos minutos, detenerte a mitad de la jornada para respirar y decir, Dios, aquí estoy otra vez. Esas pausas de sombra son como recargar el alma. Y al final del día, antes de dormir, agradecer. Porque si llegaste hasta la noche, es porque su sombra te acompañó. Es una forma de reconocer que no estás solo,
ni vulnerable, ni a la deriva. Estás cubierto. Así que si hoy te sientes expuesto, cansado o a punto de rendirte, no corras a esconderte en lugares donde solo se acumula más peso. Vuelve a la sombra del Dios Todopoderoso. Haz de su presencia tu lugar habitual, no tu refugio ocasional. Porque cuando decides habitar ahí, no importa lo que pase afuera, tú ya estás a salvo por dentro. Y ese es el secreto de los que caminan con paz en medio del caos. Número 3. Cuando Dios toma la batalla, tú descansas. ¿Te has sentido alguna vez acorralado? Como si no tuvieras salida, como si el problema delante de ti fuera tan grande como un mar, y detrás viniera algo que te persigue, sin darte respiro. Así estaba el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Delante, agua imposible de cruzar. Detrás, el ejército egipcio con intenciones de destruirlos. Y justo ahí, cuando todo parecía perdido, Dios habló con claridad. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¡Qué locura!, ¿verdad? En medio del caos, Dios no les dijo, corran, ni defiéndanse. Les dijo, descansen, pero no cualquier descanso, uno nacido de la confianza más profunda. Esta escena no es solo parte de una historia antigua, es un espejo de lo que tú y yo enfrentamos hoy. Tal vez tú no tienes un mar literal enfrente, pero tienes una deuda, un diagnóstico, una traición. Y detrás vienen los pensamientos que no te dejan en paz, las circunstancias que te presionan. Y justo ahí, Dios no niega la amenaza. Él no dice, esto no es grave. Al contrario, reconoce lo real, pero lo supera con su poder. La promesa es clara, Él pelea, pero también te da una tarea, tú debes estar tranquilo. Sí, suena contradictorio, pero es así. Mientras más entregas, más ganas. Mientras más sueltas, más ves su mano. Y ojo, estar tranquilo no es sinónimo de cruzarse de brazos. El descanso que Dios pide es activo. Es confiar mientras oras, es obedecer aunque no entiendas, es seguir esperando aunque todo parezca detenido. Porque a veces queremos que Dios pelee por nosotros, pero seguimos agarrados al volante como si desconfiáramos de su conducción. Descansar en este contexto es una declaración de fe. Señor, no entiendo todo, pero te lo entrego todo. Y eso, créeme, tiene un poder tremendo. Y si hablamos de tiempos, hay algo que no podemos ignorar. Dios actúa en el momento exacto. Muchas veces lo hace al filo, justo cuando parece que ya no hay remedio. ¿Por qué? Porque ahí es cuando nuestra fe se activa por completo. Cuando no hay plan B, cuando no queda nada más que su promesa. Es en ese aparente silencio donde se prepara el milagro. Y sí, a veces ese proceso duele. A veces parece que Dios tarda, pero Él nunca llega tarde. Su demora no es descuido, es preparación. Está forjando algo dentro de ti que será más valioso que cualquier respuesta rápida. Ahora pensemos en lo cotidiano. ¿Tienes problemas en casa? Antes de lanzarte a hablar con enojo o actuar por impulso, ora, de verdad. Habla con Dios primero. ¿Te agobia lo económico? Haz lo que Él te pide. Sé fiel, sé generoso y espera su provisión con fe. ¿Sientes que la batalla está dentro de ti? Ansiedad, miedo, pensamientos repetitivos. Empieza a declarar la victoria, aunque todavía no la sientas, porque la fe no espera a que todo se vea bien para creer. Cree primero, y entonces verás. ¿Y sabes lo más poderoso de todo esto? La paz. Esa paz que no tiene explicación lógica, esa paz que cuando llega desarma al enemigo, porque el enemigo no sabe qué hacer con alguien que debería estar quebrado, pero está en paz. No entiende cómo alguien con una tormenta encima puede sonreír, puede dormir, puede decir, estoy confiando en Dios. Y cuando otros te ven así, cuando ven que no te estás derrumbando, sino que estás firme, eso les inspira. Tu descanso se vuelve un testimonio, se vuelve un arma contra la desesperación que reina en este mundo.
Así que si hoy estás enfrentando algo que te supera, algo que no puedes resolver con tus fuerzas, recuerda esto: no todo lo tienes que pelear tú. A veces, tu tarea es parar, callar, confiar y dejar que Dios tome el control. Porque cuando Él pelea, tú puedes descansar. Y ese descanso no es solo un alivio, es una declaración de que tu confianza está puesta en aquel que nunca ha perdido una batalla. Número 4. Con Dios de tu lado, la derrota no existe. Si Dios está de tu lado, ¿quién puede realmente detenerte? Esa es la pregunta que Pablo lanza con fuerza en Romanos 8:31. Y no es una pregunta buscando respuesta, es una afirmación disfrazada. Nadie puede contra ti si Dios va contigo. Así de simple, no hay enemigo, situación, diagnóstico, ni circunstancia que tenga más peso que la presencia del Todopoderoso a tu favor. No es arrogancia, es confianza basada en quién es Él, no en lo que tú puedes hacer. Porque cuando el respaldo viene del cielo, lo que ocurre en la tierra ya no tiene la última palabra. Fíjate bien en las palabras: Dios por nosotros. No dice Dios nos observa, ni Dios nos juzga. Dice que está por nosotros. Eso es respaldo, eso es defensa activa, eso es favor divino peleando batallas que a veces ni siquiera entendemos. Y cuando sabes que tienes ese tipo de cobertura, cambia completamente cómo enfrentas lo que viene. Ya no caminas con miedo, caminas con propósito. Ya no actúas por desesperación, actúas desde la certeza, porque si el más grande de todos está contigo, la derrota simplemente no tiene espacio. Ahora, ¿significa esto que no tendremos enemigos o problemas? Para nada. Lo que cambia no es la existencia de la lucha, sino la percepción del enemigo. Lo que ayer parecía una montaña, hoy se ve como una colina, simplemente porque tu mirada se ha elevado. Cuando tu enfoque está en la grandeza de Dios, el miedo empieza a encogerse. Ya no ves al problema como una amenaza imparable, sino como una oportunidad para ver a Dios actuar. La oposición se convierte en plataforma para su gloria. Lo que parecía el fin se transforma en inicio de un testimonio. Y aquí hay algo que muchos olvidan. Tú no eres cualquier persona. Eres alguien por quien Cristo murió. Eso ya dice todo sobre tu valor. No eres invisible ni insignificante. Eres amado, redimido, guardado. Y si Él te salvó cuando estabas perdido, ¿cómo no te cuidará ahora que eres suyo? La seguridad del creyente no nace de su desempeño, sino del amor incondicional de Dios. No se trata de cuán perfecto seas, sino de a quién perteneces. Y si le perteneces a Él, tu futuro está cubierto, tu presente tiene sentido y tu pasado ya fue redimido. Entonces, ¿cómo actúa alguien que sabe que Dios está de su lado? Ora sin miedo. Pide cosas grandes, sueña en voz alta, porque sabe que no está limitado por lo que se ve. Actúa con convicción, sin andar calculando si las probabilidades humanas son altas o bajas. Sabe que si Dios dijo que sí, no importa cuántos digan que no. Y persevera, no se rinde cuando aparecen los obstáculos, porque recuerda que la última palabra nunca la tiene el problema, sino el Dios que lo supera todo. Y el resultado de vivir así es impresionante, una mentalidad de victoria que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que ya sabes por dentro. No estás caminando para alcanzar una victoria, estás caminando desde una victoria que ya fue ganada en la cruz. Tu gozo no depende del resultado, sino de la confianza. Tu gratitud reemplaza la preocupación porque sabes que Dios no te ha dejado ni te dejará. Y tu vida se convierte en algo más que supervivencia. Te vuelves un testimonio viviente de que la fidelidad de Dios no es teoría, es experiencia. Así que sí, tal vez el enemigo se levante, tal vez las circunstancias se pongan difíciles, pero si Dios está contigo, la derrota no existe, porque el Dios que está a tu favor es más grande que todo lo que intenta frenarte. Y mientras tú confías,
Él obra. Mientras tú avanzas, Él abre caminos. Y mientras tú perseveras, Él demuestra que con Él siempre se gana. Número 5. Refugio inquebrantable en medio del caos. Cuando todo se desmorona a tu alrededor, cuando las noticias no dejan de hablar de caos, de crisis, de tragedia, cuando en casa las cosas no marchan bien, cuando dentro de ti se levanta una tormenta de ansiedad que no puedes controlar, ahí, justo ahí, resuena con fuerza esta verdad. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. ¿Te das cuenta de la fuerza que tiene esa frase? No es una poesía para leer en calma, es una promesa para declarar en medio de la batalla. Es una verdad para aferrarse cuando todo parece temblar. Mira bien las 3 facetas que presenta este salmo. Primero, dice que Dios es nuestro amparo. Eso significa refugio, protección, como un escudo alrededor tuyo que no permite que nada entre sin su permiso. Nada te toca sin pasar por el filtro de su voluntad. Después habla de fortaleza. Eso ya no es solo protección externa, sino poder interno. Es lo que te sostiene cuando ya no puedes más, cuando sientes que lo de afuera ya logró entrar y sacudirte. Y finalmente dice que es pronto auxilio, no solo ayuda, sino ayuda rápida, intervención oportuna antes de que el daño sea irreversible. Dios no llega tarde, nunca, y aquí aparece una palabra clave. Por tanto, parece una palabra pequeña, pero es poderosa, porque está diciendo, como Dios es todo esto, entonces no temeremos. ¿Lo ves? No temer no significa que no sientas miedo, sino que no vives guiado por él. La valentía no es ausencia de temor, sino decisión de avanzar a pesar del temor. Porque tú sabes quién va contigo, porque recuerdas quién te protege, y eso cambia toda la lógica. Ya no estás reaccionando como alguien solo, sino como alguien respaldado. El Salmo sigue describiendo escenas intensas, montes que se mueven, aguas que rugen, tierra que tiembla. Todo eso hoy podría parecerse a una crisis de salud, una pérdida repentina, una guerra, un colapso económico o simplemente una tormenta emocional. Pero lo que no cambia es Dios. Cuando todo se mueve, Él permanece. Y conocer su carácter, no solo saber de Él, sino conocerlo íntimamente, te da estabilidad en medio del movimiento. Porque cuando sabes quién es Dios, ya no necesitas que las circunstancias estén en calma para estar en paz tú. ¿Y cómo activamos esa confianza en lo cotidiano? Hay algo sencillo pero transformador que puedes hacer. Respira, recuerda, responde. Tómate una pausa. Respira profundamente. Recuerda este salmo, cítalo si puedes. Y luego actúa, pero desde la calma, no desde el pánico. Y si puedes, adora, porque levantar adoración en medio de la tormenta no solo cambia tu interior, también cambia la atmósfera a tu alrededor. Es como decirle al cielo y al infierno, yo sé quién está conmigo. Y además, no subestimes el poder de compartir lo que Dios ya ha hecho por ti. Tu testimonio puede ser justo lo que otro necesita para volver a creer. Y cuando empiezas a vivir así, algo increíble pasa. Tu paz se vuelve contagiosa. Las personas a tu alrededor notan que, aunque la tormenta no ha parado, tú no estás quebrado. Que, aunque sigues atravesando momentos difíciles, hay una serenidad en ti que no es normal, es sobrenatural. Y sin darte cuenta, estás predicando con tu actitud. Estás mostrando que el refugio de Dios no es un escondite para huir del mundo, sino una fortaleza desde donde puedes servir con valentía en medio del caos. Así que sí, hay tormentas, sí, hay momentos donde todo se sacude, pero no estás solo, no estás sin refugio y no estás a la deriva. Dios es tu amparo, es tu fuerza, es tu ayuda que llega justo a tiempo y por tanto
No temas, porque en medio del caos tú tienes un refugio inquebrantable, y ese refugio tiene nombre, Jehová de los ejércitos. Él está contigo, y eso lo cambia todo. Número 6. No te ahogarás ni serás consumido. ¿Alguna vez has sentido que te estás ahogando emocionalmente? Que la situación te supera, que las noticias, los problemas o simplemente tu propio corazón parecen un río desbordado. Mira lo que dice Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¡Qué promesa tan directa! Y fíjate en algo importante. No dice si pasas, sino cuando pases. O sea, esto no es opcional. Las pruebas son parte de la vida. Pero aquí está la diferencia. Tú no las pasas solo. Dios va contigo. Y eso lo cambia todo. Porque la promesa no es que evitarás el dolor, ni que nunca habrá momentos difíciles. La promesa es que pasarás por ellos, que no te vas a quedar ahí, que hay un principio, sí, pero también hay un final. Y mientras avanzas por esas aguas profundas, no vas sin compañía. Vas con aquel que tiene autoridad sobre el mar, sobre el fuego, sobre la tormenta y sobre tu corazón. Esa seguridad, saber que Él está, es más poderosa que cualquier garantía humana, porque su presencia no es frágil, es firme, constante. Ahora hablemos de esas aguas. Todos hemos sentido alguna vez que estamos perdiendo el control, como si la corriente de la vida nos estuviera arrastrando. A veces son deudas que no sabes cómo pagar. A veces es un diagnóstico que no viste venir. O un conflicto familiar que crece sin sentido. Y tú ahí, sintiendo que te hundes. Pero déjame decirte algo. Ese momento donde te das cuenta de que ya no puedes más, no es el fin. Es el punto exacto donde empieza a actuar el poder de Dios. Porque cuando tú llegas a tu límite, ahí empieza el milagro. Y Dios, con su mano invisible, pone un límite a esa ola. No te va a dejar ahogar. Y después viene el fuego. Sí, esos procesos que queman, que duelen, que exponen lo que estaba escondido. El fuego no siempre significa destrucción. En la Biblia, muchas veces significa purificación. Es como el oro, solo se purifica en el fuego. Entonces, ¿y si lo que estás viviendo no es para acabar contigo, sino para sacar lo mejor que hay dentro de ti? ¿Y si ese fuego está revelando un carácter más firme, una fe más madura? Recuerda, Dios no te lanza al fuego para ver si sobrevives. Él controla la temperatura. No es la llama la que decide tu destino, es su mano. Y ahí es donde todo cambia, en quién te acompaña. Acuérdate de los 3 jóvenes en el horno. No salieron del fuego para tener victoria. La victoria ocurrió dentro del horno, porque Jesús estuvo con ellos. Y tú también puedes pasar por el fuego, pero no solo. Su presencia cambia el ambiente. Donde debería haber pánico, hay paz. Donde otros se consumen, tú avanzas. Y cuando salgas, porque vas a salir, no llevarás olor a humo. Es decir, no quedará rastro del daño. El fuego no será tu identidad, solo fue un proceso. Así que, cuando sientas que la tormenta te inunda, di con fe, no me ahogaré, Dios está conmigo. Cuando el fuego de una crisis parezca interminable, recuérdate, esto no durará más de lo necesario. Y si puedes, escribe. Lleva un diario de las veces que Dios te rescató. Porque a veces, en medio de la lucha, necesitamos recordar que ya hemos pasado por otras y Él siempre estuvo. Y si estuvo antes, estará ahora. Porque su amor no se apaga, su fidelidad no disminuye y su poder nunca ha sido vencido. Así que no importa si hoy estás entre aguas profundas o en medio del fuego, no te ahogarás, no serás consumido, porque el Dios que prometió estar contigo cumple, y eso basta. Número 7. Corre a la torre fuerte y serás levantado. Cuando todo se desmorona,
¿A dónde corres primero? ¿A un amigo? ¿Al celular? ¿A preocuparte en silencio? Fíjate lo que dice Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A ella correrá el justo y será levantado. No dice que tal vez será levantado, lo afirma con certeza. Si tú corres al nombre del Señor, no solo recibirás protección, sino que serás levantado. No es solo esconderte, es ser restaurado y posicionado por encima del ataque. En tiempos antiguos, una torre era mucho más que un edificio alto. Era un refugio, un punto de visión estratégica. Desde ahí se podía ver al enemigo venir y, más importante aún, era muy difícil de alcanzar. Cuando el justo corre a esa torre, cuando invoca el nombre de Jehová con confianza, es colocado en un lugar alto, fuera del alcance de lo que intenta derribarlo. Y ese lugar alto no es físico, es espiritual. Es paz cuando todo ruge, es claridad cuando todo es confuso. Es una perspectiva que solo se obtiene desde lo alto. Pero para llegar ahí hay que correr. Y correr implica urgencia. No es algo que se medita. No se dice, más tarde oro, o después leo la palabra. Se actúa. Cuando llega el temor, cuando aparece el conflicto, el justo corre. Y esa carrera revela algo muy profundo: confianza. Porque quien confía en el poder del nombre de Dios no espera a que todo empeore para reaccionar, lo busca primero, lo pone por delante de cualquier otra cosa, y si demoras en correr, si lo dejas como último recurso, la ansiedad se cuela, el miedo se agranda y pierdes el enfoque. Ahora, ¿qué tiene de especial ese nombre? No estamos hablando de una palabra mágica, sino del carácter completo de Dios. Cuando dices Jehová, estás recordando que Él es fiel, que Él es justo, que Él no cambia. Estás invocando su historia, su poder, su promesa, y cuando lo haces en voz alta, algo cambia dentro de ti. De repente la oscuridad mental empieza a disiparse. El temor se debilita. Su nombre tiene autoridad legal en el mundo espiritual. Es como un sello, es como mostrar una credencial que el enemigo no puede ignorar. Y no es solo protección. Mira bien, será levantado, es decir, no te deja simplemente en cero, te eleva, te restaura, te posiciona para dar testimonio. Lo que era una crisis se transforma en una plataforma, no por lo que tú hiciste, sino por su gracia, porque tú corriste, Él actuó. Y cuando Él actúa, lo hace en grande. No solo te saca del hoyo, sino que te levanta con propósito renovado. Por eso es tan importante desarrollar reflejos espirituales. ¿Sabes lo que es eso? Es tener hábitos tan firmes que cuando llega la presión, tu alma ya sabe a dónde ir. Memoriza versículos que te recuerden quién es Jehová Jireh, tu proveedor, Jehová Shalom, tu paz. Cuando estés bajo ataque, canta, aunque sea una canción sencilla que exalte su nombre. No lo hagas solo cuando estés en la iglesia, hazlo en medio de la discusión, del pensamiento negativo, del diagnóstico que no entiendes. Y sí, arma tu propio botiquín espiritual. Un conjunto de versículos que tengas a mano, listos para correr con ellos a esa torre segura en cuanto el día se complique. Así que no lo dudes. En el momento en que sientas que algo intenta derrumbarte, no pierdas tiempo. Corre. Corre al nombre de Jehová. No camines, no lo pienses demasiado. Corre con tus lágrimas, con tu ansiedad, con tu incertidumbre. Porque el que corre al Señor no solo encuentra refugio, también encuentra honra, paz y nueva dirección. Y eso, créeme, vale más que cualquier otra salida. Número 8. Guardado de salida a entrada 24/7. ¿Alguna vez te has preguntado quién te cuida cuando tú ya no puedes estar atento a todo? Porque, seamos honestos, hay momentos del día en los que simplemente no estás al tanto. Estás corriendo de un lado a otro, tomando decisiones, lidiando con emociones, enfrentando lo que toca. Pero en medio de todo eso, hay una promesa que sigue activa sin interrupciones. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma.
Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo 121. Y esto no es una frase bonita, es una cobertura constante que toca cada rincón de tu vida. Fíjate que dice, de todo mal, no de un tipo específico, no de lo obvio solamente, sino de lo que ves y de lo que no ves, de lo que te preocupa y también de lo que ni siquiera sabes que está ocurriendo. Es una protección que no solo cubre tu cuerpo, sino tu alma, tu mundo interior. Dios está velando por tu estabilidad emocional, por tu paz mental, por la limpieza de tu corazón. Porque sí, hay peligros externos, pero también hay batallas internas, y su cuidado abarca todo eso. No hay una sola parte de ti que quede fuera de su alcance. Y lo mejor es que no hay relevos. No hay momentos en los que Dios diga, ya terminé mi turno. Su cuidado no funciona por horarios. Si son las 3 de la mañana y te despiertas con angustia, Él sigue ahí. Si estás comenzando el día con dudas y cansancio, su mirada sigue sobre ti. No importa la hora, no importa el lugar. Su promesa dice, para siempre, y eso borra cualquier miedo al futuro. Porque cuando sabes que Dios cuida de ti sin interrupciones, ya no tienes que anticipar lo peor. Puedes caminar confiando, porque nada lo toma por sorpresa. Tu salida y tu entrada. ¡Qué frase tan poderosa! ¿Te has dado cuenta que la vida está llena de ciclos? Salimos de una etapa para entrar a otra. Salimos de casa por la mañana y regresamos por la noche. Salimos de una temporada difícil y entramos a una de bendición, o al revés. Pero en cada transición, Él sigue siendo el mismo. Su protección no se pausa entre un capítulo y otro. Y eso cambia todo, porque muchas veces lo que más temor nos causa no es lo que estamos viviendo, sino lo que vendrá después. Pero cuando Dios está en cada salida y en cada entrada, la ansiedad no tiene espacio para quedarse, y aquí hay algo que no puedes pasar por alto. Cuando sabes que estás cubierto, te atreves a moverte. La fe no es para quedarte quieto, es para avanzar con convicción. Cuando crees que Dios te guarda, tomas decisiones sin paralizarte por el ¿y si falla? Emprendes, caminas, hablas, decides, porque sabes que tu camino está vigilado, y eso te convierte en alguien diferente, en alguien que no solo cree en silencio, sino que actúa desde la confianza. Y cuando otros te ven moverte con seguridad en medio de la incertidumbre, se inspiran. Tu vida se vuelve una señal de lo que significa caminar bajo protección divina. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esto en lo cotidiano? Es más simple de lo que piensas. Antes de salir de casa, di, Señor, guarda mi salida. Al volver, agradece, gracias por cuidar mi entrada. Si vas a emprender algo nuevo, declara esta promesa sobre ese paso. Si estás viajando, bendice el trayecto con este salmo. Son pequeñas oraciones, pero activan una conciencia profunda. Dios está contigo en todo momento, y esa es la paz que nada ni nadie te puede quitar. La certeza de que no estás a la deriva. No importa si vas a la oficina, al hospital, al aeropuerto, a una entrevista o simplemente das un paseo. Hay una cobertura que te acompaña. Te guarda cuando sales y te recibe cuando vuelves. Y lo mejor, no es por un tiempo limitado, es desde ahora y para siempre. Así que sigue caminando. Tú estás guardado 24/7. Número 9. Firmes y a salvo por la fidelidad inquebrantable de Dios. ¿Recuerdas aquella vez que no sabías cómo ibas a salir del problema, pero saliste? Ese momento en que todo parecía ir cuesta abajo y aún así algo, o más bien alguien, sostuvo tu vida. Eso no fue suerte, fue fidelidad. Porque como dice 2 de Tesalonicenses 3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y esa fidelidad, déjame decirte, no se termina, no cambia, no depende de lo que tú hagas bien o mal. Es parte de su naturaleza. Él es fiel, simplemente porque no sabe ser otra cosa, y eso nos cambia la vida.
porque vivimos en un mundo tan inestable, donde las emociones suben y bajan, donde las personas prometen hoy y olvidan mañana, pero Dios no. Él no reacciona según las circunstancias, no necesita que todo esté perfecto para cumplir su palabra. Él la cumple porque su carácter es firme, su fidelidad es como un ancla. Cuando tú te agarras de eso, encuentras estabilidad. Tu mundo puede estar movido, pero tu corazón no tiene por qué estarlo, porque Él cumple. Y mira este detalle, el versículo dice que primero te afirmará y luego te guardará del mal. ¿Por qué ese orden? Porque antes de protegerte del ataque externo, Dios quiere afirmarte por dentro. Él trabaja en tus raíces, fortalece tu fe, sana tus emociones, solidifica tu confianza. Porque ¿de qué sirve que el viento no te derribe si tú por dentro ya estás deshecho? Por eso su protección comienza en el alma, y ahí es donde entra la palabra. La palabra de Dios es ese cemento firme que asienta tus cimientos. Si estás fundado en ella, ningún viento de miedo o duda podrá tumbarte. Y ojo, guardarte del mal no significa meterte en una burbuja. Dios no te esconde del mundo. Al contrario, te prepara para enfrentarlo. No te promete que la maldad no existirá a tu alrededor, pero sí promete que no te vencerá. Es como un escudo invisible que impide que lo oscuro toque tu propósito. Hay ambientes difíciles que no se evitarán, pero tú serás luz ahí. Y eso es testimonio. Mostrar que, aunque estás en medio del caos, no estás quebrado. Eso demuestra que su fidelidad es real, tangible, visible. Y cuando te cuesta recordarlo, haz esto. Vuelve a tus propias historias. ¿Cuántas veces Dios ya te ha rescatado? ¿Cuántas veces respondió justo a tiempo? Escríbelo. Ten un registro, un diario de milagros, de respuestas, de esas veces que pensaste que era el final, pero fue un nuevo comienzo. Y compártelo. Cuando tú cuentas lo que Dios hizo por ti, alguien más recupera la fe. Tus testimonios son semillas que Dios usa para afirmar a otros, y también sirven como antídoto contra la duda, porque si lo hizo antes, lo hará otra vez. Y entonces, ¿cómo respondemos a esta fidelidad? Con descanso. Sí, con ese descanso que nace de la confianza, menos preocupación, menos control humano, más dependencia de su cuidado. Porque, seamos sinceros, a veces tratamos de protegernos tanto que terminamos agotados. Pero cuando sueltas y confías, algo cambia. La ansiedad pierde fuerza, el miedo pierde voz, y tu corazón, ahora afirmado en la fidelidad de Dios, empieza a irradiar paz. Una paz que se nota, una paz que impacta a quienes te rodean, porque no es lógica, es espiritual. Así que si hoy estás atravesando momentos de duda, depresión, de incertidumbre, recuerda esto: fiel es el Señor. Él te afirma para que no te caigas y luego te guarda para que el mal no te toque. No es una promesa cualquiera, es una garantía respaldada por el Dios que no falla. Descansa en eso, camina firme, porque estás a salvo no por lo que tú haces, sino por lo que Él es, fiel, siempre. Número 10. Su bondad es tu fortaleza cuando todo tiembla. Cuando todo tiembla, cuando sientes que el suelo se abre bajo tus pies y ya no sabes ni qué pensar. Hay una frase que puede convertirse en tu refugio, una declaración que no cambia, aunque el mundo sí lo haga. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Nahum 1:7. Esta no es una frase decorativa de calendario cristiano. Es una promesa activa para los días más oscuros de tu vida, porque no importa cuán fuerte golpee la angustia, la bondad de Dios no se mueve, no se quiebra, no se diluye. Este versículo nace en un contexto de juicio. El profeta Nahum hablaba de la caída de Nínive, una ciudad que había sido advertida antes y no quiso escuchar. Y aunque el mensaje central es justicia, en medio de eso aparece este rayo de esperanza. Para quienes confían en Dios, Él sigue siendo bueno. Mira qué impresionante.
Dios puede juzgar el mal y seguir siendo bueno al mismo tiempo. No hay contradicción. Su justicia y su bondad no se excluyen, se complementan. Así que, incluso cuando el mundo parece desmoronarse, cuando ves que todo está siendo sacudido, no olvides que para ti, que confías en Él, la bondad de Dios sigue siendo un refugio, una fortaleza, un escudo. Y no dice que Él es fortaleza en general, dice que es fortaleza en el día de la angustia. O sea, justo ahí, cuando no das más, cuando te cuesta respirar, cuando la ansiedad o la pérdida te golpea fuerte, justo en ese día, Dios se manifiesta como fuerza. Él no llega tarde, no te dice, resiste un poco más. Te suple exactamente en el momento que más lo necesitas. Y esa fortaleza no es genérica, es personal. Se adapta a tu angustia, a tu historia, a tu herida. Cada día de dolor viene con una porción específica de gracia. No es una gracia reciclada del ayer, es nueva, puntual, suficiente y algo más. Él conoce a los que confían en Él. No dice ve ni observa, dice conoce. Eso implica intimidad, implica que no eres invisible. Tal vez estás rodeado de personas que no entienden lo que estás pasando, que minimizan tu lucha. Pero Dios te conoce. Conoce tus noches sin dormir, tus oraciones entre lágrimas, tus pensamientos que no te atreves a decir en voz alta. Él no solo ve, te comprende. Y esa confianza que tú has depositado en Él no pasa desapercibida. Cuando tú confías, Él actúa. Cuando tú te aferras a Él en silencio, Él responde con poder. Ahora, hay algo que puede ayudarte muchísimo en el día de la angustia. Cambiar el enfoque, porque la crisis grita fuerte, te exige atención. Pero ahí es cuando más necesitas mirar no al problema, sino al carácter de Dios. Cuando tú contemplas su bondad, el peso del problema se reduce. No porque desaparezca, sino porque ya no gobierna tus pensamientos. Y adorarlo en esos días oscuros no es negación, es guerra espiritual. Cuando tú eliges decir, Dios es bueno, mientras todo tiembla, estás rompiendo cadenas de temor. Estás declarando que tu fe no depende de las circunstancias, sino de quien nunca falla. Una práctica sencilla que puedes hacer es lo que yo llamo ancla de bondad. Escoge un atributo de Dios cada mañana y llévalo contigo durante el día. Por ejemplo, hoy medito en que Dios es mi refugio, o hoy me anclo en su fidelidad. Repite la frase, Jehová es bueno, mi fortaleza hoy. Escríbela, llévala en tu mente, y cuando alguien te pregunte cómo estás aguantando, cuéntales de su bondad. Comparte esos pequeños actos que has recibido, una oración respondida, una palabra a tiempo, una puerta abierta, porque cuando compartes, también fortaleces a otros. Así que, si estás en medio del día de angustia, no lo niegues, reconócelo, pero no te detengas ahí. Corre a la bondad de Dios, refúgiate en su carácter, porque cuando todo tiembla, su bondad sigue firme, y esa bondad no es teórica, es real, es fuerza, es escudo, es paz, y te sostendrá, hasta que el día oscuro se transforme en un nuevo amanecer. Número 11. Esfuérzate, yo marcho delante de ti. ¿Has sentido que hay algo delante de ti tan grande que simplemente te paraliza? Ese tipo de situaciones en las que todo grita, no vas a poder, y el miedo te quiere convencer de que mejor ni lo intentes. Pues déjame decirte algo, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Deuteronomio 31:6. Esta no es una sugerencia suave, es una orden con respaldo celestial. Es Dios diciéndote, levántate, yo marcho delante de ti. Mira ese primer verbo, esforzaos. No es si te sientes con ganas, no es cuando todo esté a tu favor. Es una decisión diaria, incluso cuando las emociones no acompañan.
Valentía bíblica no es esperar a que el miedo desaparezca, sino actuar en obediencia aunque el miedo esté presente. Y luego dice, cobrad ánimo, como quien dice, tómalo, recíbelo, no lo esperes sentado. ¿De dónde viene ese ánimo? De recordar quién está contigo. Cuando sabes quién camina a tu lado, el ánimo se convierte en una respuesta lógica, no en una emoción ocasional. Y aquí viene algo que cambia el juego por completo. Dios no solo va contigo, va delante de ti. Fíjate en eso. No estás siguiendo a alguien que te acompaña desde atrás, estás siguiendo a aquel que va abriendo camino por delante. Así como guió a Israel hacia la tierra prometida, hoy Él sigue abriendo puertas, moviendo obstáculos, ablandando corazones y derrumbando murallas que tú ni siquiera has visto aún. Él va adelante, tú solo camina detrás. Esa imagen, si la crees de verdad, cambia todo, porque no tienes que abrirte paso solo tienes que avanzar con fe. Y por si fuera poco, el versículo aclara, no te dejará ni te desamparará. Hay personas que están contigo en las buenas y desaparecen en las malas. Pero Dios no funciona así. Él no se baja del barco cuando comienza la tormenta. No abandona el proceso a la mitad, ni olvida tu nombre después de la prueba. Está contigo desde el primer paso y sigue ahí después de la victoria. Esa constancia divina es el antídoto para el miedo a la soledad, para ese pensamiento de ¿y si fracaso? ¿Y si todo sale mal? Cuando sabes que Dios está permanentemente contigo, ese tipo de pensamientos pierden fuerza. Ahora, bajémoslo a lo cotidiano. ¿Cuál es tu Canaán hoy? Un nuevo proyecto que te intimida. Una conversación difícil que llevas postergando. Un sueño que parece imposible. Da el paso. Aunque las estadísticas digan que no. Aunque el panorama se vea incierto, porque si Él va adelante, el terreno ya fue preparado. Y en lo personal, esto también aplica. Reconciliarte con alguien, sanar una relación rota, no lo haces solo. Dios ya está trabajando en el otro lado. Tú solo da el primer paso. Y si estás luchando con alguna adicción, alguna cadena interna, confía. No es tu fuerza la que derriba al gigante, es su poder operando en tu debilidad. Y aquí está lo más hermoso. Tu valentía puede contagiar a otros. Cuando tú decides avanzar a pesar del miedo, otros se animan a hacer lo mismo. Lo que hoy parece un paso privado de obediencia, mañana será un testimonio público de fidelidad. Porque cuando tú conquistas lo que parecía imposible, confirmas que Dios no miente, que su palabra se cumple, que no es teoría, es poder en acción. Al final, ya no te defines por el temor que te frenaba, sino por la victoria que viviste. Dejas de verte como esclavo del miedo y te ves como conquistador confiado, y no por orgullo, sino porque sabes quién marcha delante. Así que, si hoy estás frente a un desafío, no lo esquives. Esfuérzate, cobra ánimo, recuerda quién va contigo y da ese paso, que del resto se encarga Dios. Número 12. Con Él a mi lado, el miedo no tiene voz. ¿Te ha pasado que dejas de hacer algo por miedo a lo que dirán? Esa reunión familiar donde callaste una verdad por temor a la crítica. Ese sueño que pospusiste porque alguien te dijo, eso no es para ti, o esa decisión que no tomaste por miedo a parecer débil. Pero hay una frase que puede desarmar todas esas voces. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 118. Y no es una frase poética, es una verdad que libera. Fíjate cómo empieza. Jehová está. No dice, tal vez estará, o cuando te portes bien, aparecerá. Dice que Él está contigo ahora, presente, cercano, constante. Y cuando esa verdad se instala en tu corazón, todo cambia, porque no se trata solo de saberlo intelectualmente, sino de vivir conscientes de su presencia. Cuando tú sabes que el Todopoderoso camina a tu lado, las amenazas pierden volumen. Las opiniones humanas dejan de dictar tu valor.
¿Quién puede derrumbarte si Dios mismo te sostiene? Y aquí es donde ocurre algo poderoso. Las críticas, burlas e injusticias comienzan a perder su poder. Porque cuando sabes que estás aprobado por Dios, ya no necesitas desesperadamente la aprobación del resto. La validación divina llena ese vacío que muchas veces tratamos de llenar con likes, con halagos, con aceptación. Y no es que de repente dejes de sentir, claro que no, pero ya no actúas desde el miedo, sino desde la convicción. Haces lo correcto, aunque no sea popular. Tomas decisiones guiado por la verdad, no por la presión. Y eso, déjame decirte, es integridad real. Ahora bien, cambiar esa mentalidad requiere práctica, no es magia, pero puedes empezar reemplazando preguntas como ¿qué van a decir? Por una sola verdad. ¿Qué ha dicho Dios sobre mí? Y ahí entra el poder de declarar la palabra. Sí, en voz alta. Cuando tú dices, Jehová está conmigo, no temeré, estás reeducando a tu mente, enseñándole a no cederle espacio al miedo. Cada declaración de fe es como cerrar la puerta a la ansiedad y abrir la ventana a la confianza. ¿Y sabes qué más ayuda? Blindarte de prácticas cotidianas que alimentan el temor. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasas comparándote en redes sociales? A veces, sin darte cuenta, mides tu valor por lo que ves que otros muestran y olvidas las promesas que Dios ya te hizo. La solución: sustituye eso. Cada vez que sientas esa comparación encenderse, recuerda una promesa. Escríbela. Repite, Jehová está conmigo. Y cuando venga una crítica, responde con mansedumbre. No porque seas débil, sino porque sabes quién eres. La seguridad interna se nota en el silencio más que en el grito. Rodéate también de voces de fe. Personas que no alimenten tu inseguridad, sino que te recuerden quién eres en Cristo. A veces todo lo que necesitas es alguien que te diga, tú puedes, Dios te llamó para esto. Eso marca la diferencia, porque en un mundo que grita etiquetas y juicios, caminar con quienes te impulsan hacia tu llamado es oro puro. Y cuando vives así, algo hermoso ocurre, te liberas. Literalmente, sin el peso del ¿qué dirán?, florecen dones que antes estaban dormidos. Tienes más libertad para obedecer, para servir, para liderar, para hablar. Te atreves a decir lo que Dios puso en tu corazón. Tomas decisiones con valentía y sin darte cuenta, tu vida empieza a inspirar a otros, porque la gente nota esa paz. Se preguntan cómo es posible que estés tan tranquilo en medio de tanta presión. Y la respuesta es simple, no es que el ruido haya desaparecido, es que aprendiste a escuchar otra voz más fuerte, la voz de Dios. Así que hoy, si el miedo a la opinión te ha estado limitando, haz esta declaración contigo. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Escríbelo, grábalo, créelo, porque con él a tu lado, el miedo ya no tiene voz. Número 13. Levanta el escudo. Ningún dardo de fuego te alcanzará. ¿Alguna vez has sentido que de la nada llegan pensamientos que queman? Como flechas encendidas que atraviesan tu tranquilidad, tu fe, tu confianza. Un mal comentario, una noticia alarmante, una duda repentina, y ¡boom!, el fuego empieza. Pero en medio de esa batalla, la palabra nos da una instrucción que no es opcional, es prioritaria. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Y no dice algunos, dice todos. ¿Te das cuenta de la autoridad que eso implica? Cuando Pablo dice sobre todo, está subrayando algo clave. No es una frase de adorno, es una alerta espiritual. El escudo no es un extra en la armadura, es lo primero que debes tomar, porque protege tu mente, tu corazón, tus emociones. Puedes tener el casco, el cinturón, la espada, pero si no tienes el escudo de la fe, quedas expuesto, y el enemigo lo sabe, por eso lanza dardos, no con calma, sino con fuego,
Dardos que buscan desestabilizarte, asustarte, paralizarte. No son cualquier ataque, son ataques dirigidos, flechas personalizadas que tocan justo donde más duele. ¿Y cuáles son esos dardos hoy? Pensamientos de culpa que te dicen, ya fallaste otra vez. Dudas que susurran, ¿y si Dios no responde? Desesperanza que grita, esto no va a cambiar nunca. Circunstancias que aparecen sin aviso y quieren prenderle fuego a tu paz. Porque eso hace el fuego. Destruye rápido si no lo apagas a tiempo. Pero aquí es donde entra el poder del escudo. Porque la fe no solo bloquea, también apaga. Le corta el oxígeno a la mentira. Le pone fin al incendio antes de que se convierta en ruinas. Y no solo eso. El escudo tiene una función más que a veces olvidamos. Se une. En la época romana, los soldados entrelazaban sus escudos para avanzar como una muralla. No iban solos, se cubrían entre ellos. Y así es la fe también. Cuando compartimos nuestras batallas, cuando oramos juntos, cuando declaramos promesas en comunidad, los dardos no tienen chance, porque la fe colectiva es un muro difícil de derribar. Pero aquí viene lo importante, ¿cómo tomas ese escudo en el día a día? Alimentando tu fe. No hay atajo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Leer, meditar, declarar versículos en voz alta, eso fortalece tu escudo. También con oración, porque ahí tu fe se activa. Y con testimonios, porque recordar lo que Dios ya hizo te recuerda que Él sigue siendo el mismo. Y cuando sientas la primera chispa de ansiedad o miedo, no esperes. Levanta una promesa. El Señor está conmigo, no temeré. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Y por favor, no luches solo. Qué importante es permanecer en comunidad. Habla con alguien de fe cuando te sientas débil. A veces un mensaje, una llamada, un estoy orando por ti, es justo lo que necesitas para volver a levantar el escudo que habías dejado caer. Porque sí, a veces el cansancio lo baja, pero juntos lo volvemos a levantar. ¿Y el resultado? Avanzas, sigues caminando. El fuego no te detiene, porque el escudo no es una pared inmóvil, es una herramienta para marchar. Cada dardo que no te quema fortalece tu confianza y te das cuenta de que, en vez de quedar herido, saliste más fuerte, que esa batalla que parecía incendiar tu interior fue apagada por la fe que Dios mismo te dio. Así que la próxima vez que algo quiera arder dentro de ti, ya sea miedo, duda o ataque emocional, no lo enfrentes sin cobertura. Levanta el escudo, no con vergüenza, sino con convicción, porque ese escudo no solo te protege, te recuerda que la victoria no es por tu fuerza, sino por la fe que Dios ya depositó en ti. Ningún dardo de fuego te alcanzará, si tú decides levantar tu fe. Así que la próxima vez que el temor quiera hablar más fuerte, responde con convicción, Dios va conmigo, ningún arma me tocará, Él es mi defensa. No te calles, no retrocedas, levanta tu escudo, habla la promesa y camina sabiendo que si el cielo te respalda, ningún ataque tiene la última palabra. Ahora, si este mensaje tocó tu corazón, déjalo en los comentarios. Escribe, confío en la protección de Dios, estoy firme en su promesa. Y si conoces a alguien que necesita esta palabra, compártela, porque hoy más que nunca el mundo necesita recordar que Dios sigue siendo escudo, torre, refugio y victoria.